en las profundidades del espacio conocido, donde las rutas estelares se cruzaban como arterias de un gigantesco organismo viviente, una flota de naves alienígenas se mantenía en formación rígida, cada casco metálico brillando con un fulgor, frío reflejando la luz azulada de una estrella moribunda. Allí dentro, en el salón de mando de la nave insignia, resonaban voces graves y burlonas. Eran los soldados de la especie. Dravik guerreros endurecidos por siglos de conquista que veían, con desdén a toda forma de vida, que no compartiera su fuerza física y sus leyes implacables. Entre ellos circulaban historias de antiguos enemigos, de mundos destruidos y razas sometidas. Pero aquella noche, el tema de sus risas era diferente. Hablaban de la humanidad. Los Dravik consideraban a los humanos un error cósmico. Seres pequeños, frágiles, incapaces de resistir las atmósferas tóxicas donde ellos respiraban con naturalidad. Los describían como criaturas obsesionadas con relatos y mitos, carentes de lógica. Cuentos sobre héroes que vencían imposibles dioses, que protegían al débil y luchadores que resistían hasta el último aliento. Para los Dravik, esas historias eran ridículas, porque en su visión del universo solo existía el poder de la fuerza bruta y la superioridad tecnológica. El comandante Brokan, de torso musculoso y piel endurecida, golpeaba la mesa mientras se reía, hablando de cómo los humanos seguían transmitiendo canciones antiguas, incluso en medio de sus guerras, como si esas melodías pudieran alterar el curso de una batalla. Sus oficiales rugían de carcajadas, pero había un prisionero humano en la nave, encadenado en un compartimento de acero. Un hombre de rostro curtido y mirada firme. Su nombre era Marcus, no un líder político ni un gran científico. Simplemente un soldado veterano que había sobrevivido a demasiadas guerras en la Tierra y luego se había enrolado para proteger las colonias humanas. Su cuerpo mostraba cicatrices de antiguas batallas y aunque sus manos estaban atadas, su espíritu permanecía intacto. Escuchaba desde su celda las burlas que los alienígenas lanzaban sobre su especie, y cada palabra encendía dentro de él una chispa ardiente de orgullo. Marcus conocía bien lo que los Dravik jamás entenderían, que la fuerza de la humanidad no residía en músculos de acero ni en armas imposibles, sino en algo invisible que se transmitía de generación en generación, en la capacidad de soñar, de crear símbolos y de dar sentido al sacrificio. Esa noche, cuando los guardias se acercaron para provocarlo, él levantó la cabeza y habló con voz tranquila, diciendo que los mitos humanos no eran simples cuentos, sino recordatorios de lo que cada hombre y mujer podía llegar a ser los alienígenas. Lo escucharon con desdén, burlándose aún más, afirmando que ningún relato podía cambiar la realidad de la derrota. En la sala de mando, el comandante Brokan ordenó que el prisionero fuera llevado frente a todos para que sirviera de ejemplo de debilidad humana. Querían que Marcus se quebrara bajo la presión de la burla colectiva frente a decenas de guerreros Dravik reunidos en círculo rodeándolo como lobos. Su objetivo era demostrar que incluso el orgullo humano se desmoronaba bajo la sombra de un imperio galáctico. Sin embargo, lo que ocurrió fue muy distinto, porque Marcus no bajó la mirada ni tembló. Al contrario, comenzó a relatar con calma una de las historias más antiguas
Su pueblo habló de un héroe que en la oscuridad más absoluta encendió una chispa y resistió contra un enemigo inmensamente superior. No porque tuviera fuerza sobrenatural, sino porque se negó a rendirse. La multitud alienígena primero escuchó, con sarcasmo, pero mientras las palabras fluían, un silencio extraño empezó a extenderse en el salón. Marcus no contaba un cuento infantil, sino un eco profundo de miles de voces humanas a lo largo de la historia. Guerreros campesinos, exploradores, todos unidos por un mismo espíritu. Los Dravik no comprendían cómo una criatura tan frágil podía hablar con tal firmeza, incluso frente a la certeza de su ejecución. Algunos se removían inquietos, otros cruzaban los brazos fingiendo indiferencia, pero en sus mentes germinaba la pregunta de qué clase de especie era aquella que convertía el sufrimiento en leyenda. El comandante Brocan trató de interrumpirlo, levantando su arma y señalando el pecho del humano, pero Marcus continuó sin miedo y dijo que los mitos eran semillas, y que esas semillas crecían incluso en el terreno más árido, porque cada humano, al escuchar esas historias, recordaba que era capaz de ir más allá de lo imposible. Esa era la fuerza de la humanidad, no su cuerpo, débil ni sus naves menores, sino su capacidad de creer y transformar la derrota en una promesa de victoria. La sala quedó sumida en un silencio pesado, solo interrumpido por el eco distante de los motores de la nave. Y en ese instante, aunque encadenado, Marcus brillaba más que todos los presentes, porque encarnaba aquello que los Dravik jamás habían comprendido: el poder invisible de la esperanza humana. La tensión en la sala de mando era densa como un metal fundido que se niega a solidificarse. Los Dravik, acostumbrados a imponerse mediante el miedo, no entendían por qué aquel prisionero humano hablaba sin temblar ni retroceder. Marcus permanecía en pie, rodeado por decenas de guerreros que lo miraban con ojos encendidos de hostilidad, y sin embargo, él parecía más fuerte con cada palabra que pronunciaba. Uno de los oficiales se inclinó hacia el comandante Brocan y murmuró que aquello podía convertirse en un problema, porque los soldados más jóvenes estaban escuchando, con demasiada atención, pero Brocan respondió con un gruñido despreciativo, asegurando que ningún mito podía quebrar la lealtad de su especie. Sin embargo, las semillas del relato ya estaban plantadas en las mentes de varios Dravik. Un joven llamado Krell, que apenas había completado su segundo ciclo de servicio, miraba al humano con una mezcla de curiosidad y confusión. Había crecido escuchando que los humanos eran poco más que plagas interplanetarias, débiles y desorganizadas. Pero allí, frente a él, había uno que no mostraba ni rastro de debilidad. Krell comenzó a preguntarse si esas historias de resistencia y sacrificio podían contener alguna verdad, aunque jamás lo admitiría en voz alta. En la cultura Dravik, dudar era un signo de flaqueza castigado con desprecio. Marcus lo percibía todo sin necesidad de palabras, porque había pasado suficiente tiempo en campos de batalla para leer rostros y posturas. Podía ver el desconcierto en algunos y la furia en otros, y comprendía que cada frase que pronunciaba penetraba en aquel muro de arrogancia. Aunque sabía que sus posibilidades de escapar eran mínimas, decidió continuar con lo único que tenía su voz.
Narró entonces otra historia, la de exploradores humanos que se habían lanzado al océano sin saber que había más allá, confiando solo en su valentía y en su deseo de descubrir mundos nuevos. Un murmullo recorrió la sala, porque para los Dravik todo acto debía tener una razón práctica, mientras que lanzarse a lo desconocido sin garantía de éxito era considerado una locura. El comandante. Brokan golpeó el suelo con su arma para imponer silencio y ordenó que lo llevaran de regreso a su celda, con la intención de quebrarlo lentamente mediante el aislamiento. Pero en realidad lo que temía era que aquel relato continuara erosionando la certeza de sus soldados. Los guardias empujaron a Marcus a través de los pasillos metálicos de la nave. Y aunque sus cadenas pesaban más que nunca, su espíritu se sentía ligero, porque sabía que había sembrado una duda. Y en el corazón de cualquier imperio, la duda era un enemigo silencioso y mortal en la soledad de la celda. Marcus recordó su infancia en la tierra, las voces de sus abuelos, contando historias alrededor del fuego, las leyendas de guerreros que defendían a los suyos contra fuerzas imposibles. Pensó en cómo esos relatos habían alimentado su determinación, incluso en los días más oscuros de las guerras coloniales. Cuando las naves enemigas arrasaban ciudades humanas, siempre había alguien que recordaba un mito, una canción o una leyenda. Y de repente, la gente encontraba fuerzas donde parecía no haber nada. Esa memoria lo mantenía erguido y lo preparaba para lo que vendría porque intuía que los Dravik aún no habían terminado con él. Mientras tanto, en otra sección de la nave, algunos soldados conversaban en voz baja sobre lo que habían escuchado. No entendían por qué las palabras del humano seguían resonando en su mente. Uno de ellos dijo que los mitos eran solo ilusiones, pero otro respondió que a veces las ilusiones podían mover ejércitos enteros, porque incluso ellos, los Dravik, tenían leyendas antiguas, aunque hacía mucho que su imperio había decidido enterrarlas bajo capas de disciplina férrea y brutalidad. Krell permanecía en silencio, escuchando a sus compañeros, pero en su interior una chispa empezaba a crecer, como si hubiese recordado algo olvidado. La noticia de que el humano se había atrevido a hablar frente al comandante comenzó a circular por toda la nave, aumentando la curiosidad de los que aún no lo habían visto. Algunos lo imaginaban como un ser extraño, capaz de manipular mentes, pero cuando describían su aspecto, se sorprendían de lo común que resultaba. Nada en su cuerpo explicaba su resistencia, ninguna fuerza extraordinaria, ningún poder sobrenatural, y sin embargo su espíritu parecía indomable. Esa contradicción era lo que más desconcertaba a los Dravik, porque ellos medían todo en términos de fuerza física y dominio material, mientras que el humano les mostraba un poder que no podían cuantificar. Marcus se sentó en la fría superficie metálica de su celda. Cerró los ojos y se dijo a sí mismo que no debía temer, porque lo que representaba no era solo su vida individual, sino la voz de miles de generaciones humanas. La nave avanzaba en silencio por el espacio, y en cada rincón el eco de sus palabras se colaba como un susurro incontrolable. Un imperio podía resistir a cañones y explosiones, pero contra una idea no. Había armadura posible.
En ese momento Marcus comprendió que su destino ya no dependía solo de escapar o sobrevivir, sino de sembrar en los Dravik el recuerdo de aquello que los humanos habían aprendido desde el inicio de su historia, que la esperanza siempre se convierte en la más poderosa de las armas. La nave insignia Dravik seguía su curso implacable, atravesando la vasta oscuridad del espacio, como una bestia metálica que respiraba fuego desde sus motores. El comandante Brokan observaba las estrellas desde la plataforma de mando con expresión endurecida, aunque en el fondo de su mente había una incomodidad que no lograba reconocer. Las palabras del humano parecían haberse adherido a sus pensamientos como un parásito invisible. Había creído que aquel prisionero serviría solo como entretenimiento para sus tropas. Un ejemplo de debilidad, pero en cambio su presencia había abierto grietas en el muro de disciplina que mantenía unido a su ejército en las horas posteriores. Varios soldados comenzaron a intercambiar susurros por los pasillos. Krell era uno de los que más callado permanecía, pero en su interior el conflicto crecía. Recordaba cuando era niño, en su planeta natal, antes de unirse al ejército, y su madre le contaba una historia prohibida sobre un guerrero que se levantó contra un tirano. No había vuelto a pensar en aquello hasta que escuchó al humano hablar de héroes y sacrificios. Y ahora cada palabra resonaba como si la estuvieran despertando de un sueño muy profundo. Krell se preguntaba si tal vez la humanidad había conservado lo que su propio pueblo había decidido enterrar Marcus. Mientras tanto, en su celda repasaba mentalmente cada detalle de su entorno, no solo como soldado acostumbrado a buscar una salida, sino también como narrador involuntario que comprendía que su mayor arma no era la fuga inmediata, sino la influencia en quienes lo rodeaban. Sabía que los guardias lo vigilaban con la intención de quebrarlo, pero él aprovechaba cada mirada, cada segundo de contacto visual, para mostrar una serenidad que desconcertaba a sus captores. Cuando le llevaban alimento, respondía con una breve historia de resistencia. Cuando lo empujaban, repetía frases que hablaban de esperanza, y todo eso iba acumulándose como gotas que poco a poco perforan la piedra más dura. El comandante Brokan decidió que debía poner a prueba al humano frente a todos. No solo con burlas, sino con una demostración de fuerza. Convocó a la tripulación al gran salón de entrenamiento, un espacio circular con paredes negras, diseñado para combates de exhibición. Allí, ordenó que trajeran a Marcus encadenado y lo colocaran en el centro bajo la luz blanca que caía desde Min Perniker. Lo alto los Dravik rodearon el círculo expectantes, mientras Brokan proclamaba que iban a mostrar a todos la debilidad humana. Ordenó a uno de sus campeones, un guerrero imponente, de nombre Dracos, que luchara contra él, para que todos vieran que, incluso con armas primitivas, el humano no podía resistir el público. Rugió aprobando la orden, pero Marcus no mostró miedo. En su mirada se leía determinación, aunque sabía que físicamente no podía derrotar a un Dravik desarmado y encadenado. Sin embargo, comprendía que esa batalla no era de músculos, sino de espíritu. Cuando el gigante Dracos se lanzó contra él, esperando aplastarlo en segundos, Marcus rodó por el suelo, esquivando el primer golpe. Aprovechó cada instante para mantenerse en pie
y aunque recibió varios impactos que le arrancaron sangre, se negó a caer con la espalda sobre el suelo. Cada vez que el Dravik lo levantaba y lo lanzaba contra las paredes, él se reincorporaba lentamente, su respiración entrecortada, pero su mirada intacta. Los soldados observaban sorprendidos, porque esperaban ver una derrota rápida y humillante. Pero lo que presenciaban era distinto. Era un cuerpo frágil, resistiendo contra toda lógica, levantándose una y otra vez, como si algo invisible lo sostuviera. Algunos Dravik comenzaron a gritar que lo terminaran, pero otros guardaban silencio, incapaces de apartar la vista de aquel humano que parecía hecho de voluntad pura. Al final, Dracos golpeó con tanta fuerza que Marcus cayó, de rodillas, sangrando, con las cadenas resonando contra el metal del suelo. Brocan se adelantó, dispuesto a declarar el fin de la farsa. Pero antes de que pudiera hablar, Marcus levantó la cabeza con una sonrisa cansada y pronunció unas palabras que atravesaron el silencio. Dijo que cada caída era solo el inicio de un nuevo intento, que la verdadera derrota no era estar en el suelo, sino rendirse por dentro, y que esa era la diferencia que los Dravik jamás entenderían, porque el poder humano no se medía en cuántas veces vencían, sino en cuántas veces se levantaban. Aquella frase recorrió el salón como una corriente eléctrica. Los más jóvenes miraban a Marcus como si lo vieran por primera vez. No como un prisionero, sino como un ejemplo vivo de algo que desconocían. En los ojos de Krell brillaba un destello que Brocan notó al instante, y eso lo llenó de furia porque comprendió que aquel humano estaba consiguiendo lo que ninguna flota enemiga había logrado sembrar: dudas en la lealtad de sus soldados. Brocan terminó la demostración, ordenando que Marcus fuera arrastrado de nuevo a su celda con heridas abiertas y cadenas aún más pesadas. Pero el daño ya estaba hecho. En los pasillos los murmullos crecían, y en los corazones de algunos guerreros se instalaba una pregunta peligrosa. ¿Qué pasaría si los mitos humanos no eran debilidad, sino una fuente de fuerza imposible de comprender? Desde su celda Marcus apenas podía mantenerse en pie, pero sabía que había vencido de la única forma que importaba, porque incluso entre sus enemigos, la semilla de la esperanza humana ya había comenzado a germinar. La nave insignia atravesaba la negrura del cosmos con un silencio que parecía artificial, como si las mismas estrellas hubieran decidido apartarse del camino de los Dravik. El comandante Brocan no encontraba descanso desde el enfrentamiento en el salón de entrenamiento, porque en su memoria se repetía una y otra vez la imagen del humano levantándose a pesar de los golpes. Esa escena no debería haber tenido importancia, porque la fuerza de un hombre no podía compararse con la maquinaria de guerra de un imperio. Sin embargo, lo perturbaba más de lo que quería admitir. Sabía que varios soldados comentaban lo ocurrido, y temía que las dudas se expandieran como una enfermedad cruel. Caminaba por los pasillos con los pensamientos encendidos desde aquella demostración. Había visto humanos en las pantallas de propaganda, y siempre parecían débiles o derrotados. Pero lo que observó en Marcus había sido distinto. Allí no había visto a un esclavo tembloroso, sino a alguien que sostenía algo invisible, un fuego que se negaba a apagarse. Recordaba cómo en su infancia había
preguntado a su madre por qué las antiguas canciones de su pueblo ya no se cantaban, y ella le había respondido que los líderes decían que no servían para ganar guerras. Ahora, al escuchar a Marcus, entendía que quizá esas canciones tenían un propósito que su imperio había querido borrar. Marcus permanecía en su celda con las heridas abiertas y el cuerpo adolorido, pero en su mente la claridad era absoluta. Había conseguido plantar la chispa y ahora debía mantenerla encendida. Sabía que los Dravik eran una especie orgullosa que despreciaba todo lo que no se pudiera medir con fuerza. Pero también comprendía que bajo esa armadura había seres que alguna vez habían creído en algo más. La clave estaba en recordarles eso. Así, cuando los guardias lo vigilaban, él aprovechaba cada ocasión para contar una frase o un recuerdo. Palabras sencillas que podían parecer sin importancia, pero que al repetirse día tras día, adquirían un poder extraño en la sala de mando. Brocan discutía con sus oficiales. Algunos exigían ejecutar al humano de inmediato antes de que su influencia creciera. Otros proponían exhibirlo en otros sectores del ejército para demostrar que incluso después de resistir, seguía siendo insignificante. Pero el comandante dudaba porque temía que al matarlo lo convirtieran en mártir y que su voz resonara aún más fuerte en la memoria de sus tropas. Esa indecisión era peligrosa en un líder Dravik, porque mostraba debilidad, y, sin embargo, Brocan no podía ignorar lo que había visto. Los mitos no tenían valor material, y sin embargo, de algún modo, aquel humano había usado solo palabras para desafiar a todo un ejército Krell. Decidió acercarse a la celda durante su turno de guardia y se encontró con Marcus apoyado contra la pared, respirando con dificultad. El joven Dravik dudó un instante, porque acercarse demasiado podía interpretarse como simpatía, y eso era castigado. Pero la curiosidad lo dominaba. Preguntó por qué los humanos se aferraban a mitos que no podían comprobar. Marcus levantó la mirada y con voz tranquila respondió que los mitos no eran para probarse con cálculos, sino para recordarle a la gente lo que podía llegar a ser. Dijo que la ciencia les enseñaba cómo sobrevivir, pero las historias les recordaban por qué valía la pena. Sobrevivir Krell guardó silencio y no supo qué responder, porque jamás había escuchado una idea así. En su cultura, cada acción se justificaba por utilidad y eficiencia, nunca por un propósito más grande. Aún así, sus palabras lo dejaron pensando, y cuando se marchó, sintió un peso extraño en el pecho, como si hubiese descubierto algo que no quería reconocer. Esa misma noche se encontró con dos compañeros que discutían sobre lo ocurrido con el humano. Uno insistía en que debían olvidarlo y centrarse en el deber, mientras que el otro admitía que jamás había visto tanta determinación en alguien tan frágil. Krell escuchó, sin intervenir, pero supo que no estaba solo en sus dudas. Marcus entendía que no podía ganar una batalla física contra el Imperio, pero sí podía mostrar un espejo. En cada conversación buscaba reflejar lo que los Dravik habían perdido al volverse tan rígidos. Les hablaba de los primeros humanos que miraron las estrellas sin saber si regresarían. Les contaba de ciudades que se
levantaban de las ruinas después de cada catástrofe. Les relataba cómo incluso en la soledad los humanos cantaban para no olvidar quiénes eran. Los guardias fingían desdén, pero poco a poco empezaban a escuchar sin interrumpirlo. Y ese era el inicio de un cambio. Brocan finalmente tomó una decisión. Ordenó que la nave se dirigiera a una base Dravik cercana donde presentaría al humano frente a líderes de mayor rango. Su intención era usarlo como ejemplo de cómo, incluso el más obstinado de los humanos podía ser doblegado. Creía que así disiparía cualquier duda y reafirmaría la supremacía de su pueblo. Sin embargo, no percibía que cuanto más tiempo mantenía con vida a Marcus, más fuerte se volvía la influencia invisible de sus palabras. La nave avanzaba hacia la base, y en los pasillos los susurros aumentaban. Algunos soldados hablaban de disciplina, pero otros empezaban a repetir fragmentos de lo que el humano había dicho. Frases sobre levantarse después de cada caída o sobre la esperanza como arma invisible. Marcus seguía herido, pero en su interior sentía que estaba ganando, porque el Imperio Dravik comenzaba a enfrentarse a un enemigo que no podía aplastar con garras ni armas. Comenzaba a enfrentarse a la memoria de lo que significa ser humano. La nave insignia Dravik se aproximaba a la base estelar, una gigantesca fortaleza, suspendida en la negrura del espacio, con torres de metal que brillaban como cuchillas, bañadas en la luz de Fjallvejr, un sol distante. El comandante Brocan observaba la estructura con la certeza de que allí podría finalmente demostrar a los altos mandos que el humano no era más que un insecto indomable por capricho, pero sin verdadero poder. Sin embargo, mientras la nave descendía hacia los muelles principales, las dudas en su mente regresaban porque todavía veía con claridad la mirada de Marcus en el salón de entrenamiento. Aquella mirada que no pertenecía a un derrotado, sino a alguien que había descubierto una verdad imposible de aplastar. En los corredores, la tripulación hablaba en susurros. El rumor del humano se había extendido más rápido de lo que Brocan había previsto. Incluso los soldados que nunca lo habían visto lo imaginaban como un ser capaz de resistir lo imposible. Algunos lo consideraban un fenómeno curioso, otros un peligro para la estabilidad de la disciplina. Pero todos coincidían en que había algo distinto en él. Krell caminaba entre ellos con la cabeza baja, ocultando sus pensamientos, aunque en su interior cada palabra del humano crecía como una semilla imposible de arrancar. Recordaba cómo Marcus había dicho que los mitos eran semillas que germinaban incluso en la tierra más árida. Y ahora entendía el significado de esa metáfora, porque él mismo era la prueba viviente. Marcus, en su celda, repasaba mentalmente todo lo que había sucedido. Sabía que pronto lo llevarían frente a los líderes Dravik y que allí lo usarían como espectáculo, para humillarlo. Pero lejos de sentir miedo, lo consideraba una oportunidad, porque cada palabra pronunciada ante un público más grande tendría el poder de multiplicarse en cientos de mentes, y si lograba despertar, aunque fuera a unos pocos, el sacrificio valdría la pena. Sus heridas todavía ardían, y cada movimiento era doloroso, pero su espíritu seguía ardiendo como una llama que se alimentaba del recuerdo de su pueblo.
Pensaba en los humanos que siglos atrás habían cruzado océanos, sin mapas, y en aquellos que habían defendido aldeas enteras con nada más que su valor. Pensaba en cómo esas historias lo habían acompañado desde niño, y cómo ahora podían ser su mayor arma. Cuando la nave atracó en la base, los guardias arrastraron a Marcus por los pasillos metálicos hacia una gran sala de consejo. Allí se encontraban reunidos no solo Brocan, sino varios comandantes de flotas, cada uno imponente en su armadura oscura, con ojos fríos que observaban al prisionero con desprecio. Querían ver con sus propios ojos al humano que había causado tanto revuelo en la tripulación. Brocan lo presentó como un ejemplo de la obstinación sin sentido de su especie, y aseguró que esa terquedad era la razón por la que los humanos siempre estaban destinados a la derrota. Los demás asintieron con sonrisas crueles, esperando que Marcus se quebrara bajo el peso de tantas miradas hostiles. Pero el humano no bajó la cabeza. En lugar de eso, habló con calma relatando una historia que resonó en el aire como un eco de siglos. Contó cómo un pequeño grupo de exploradores humanos había resistido en un planeta hostil, sin más recurso que su voluntad de sobrevivir. Cómo habían enfrentado tormentas de fuego y criaturas salvajes, y aún así se habían negado a rendirse. Relató cómo al regresar habían sido recibidos como héroes, no por lo que habían ganado, sino por haber demostrado que incluso lo imposible podía enfrentarse. Esa era la esencia de su especie. Dijo, no, la fuerza física ni la superioridad tecnológica, sino la convicción de que mientras uno solo permaneciera en pie, la lucha no estaba perdida. Los comandantes Dravik lo escucharon entre burlas y carcajadas, aunque algunos de sus soldados en las filas traseras guardaban silencio. Uno de ellos era Krell, que había conseguido colarse entre los asistentes fingiendo curiosidad por el espectáculo. Pero en realidad quería volver a escuchar la voz del humano. Cada palabra le recordaba que había algo más grande que la disciplina ciega que su pueblo imponía. Y por un instante sintió que estaba presenciando algo que podría cambiarlo todo. Los comandantes declararon que los mitos eran cadenas que ataban a los débiles, y que el futuro pertenecía solo a quienes imponían su fuerza. Pero Marcus replicó que sin mitos el futuro era solo un vacío. Sin propósito, Brocan, furioso, lo interrumpió acusándolo de sembrar veneno en las mentes de sus soldados y ordenó que lo llevaran a las celdas de la base, donde permanecería hasta que decidieran su destino. Pero aunque lo arrastraron entre empujones, Marcus había conseguido lo que buscaba, porque ahora no solo unos cuantos soldados habían escuchado sus palabras, sino cientos de ellos, y en sus miradas podía leer que la semilla estaba germinando más rápido de lo que él mismo esperaba. Esa noche en las barracas, algunos Dravik comenzaron a discutir en secreto sobre lo que habían escuchado. Unos decían que era una trampa, otros que era peligroso pensar en ello. Pero ninguno pudo negar que por primera vez en mucho tiempo habían sentido algo parecido a la esperanza Krell. Regresó a su litera con el corazón acelerado, porque comprendía que el humano no era un prisionero cualquiera, sino el portador de una verdad que su pueblo había olvidado. Durante generaciones habían creído que la fuerza lo era todo,
Pero tal vez lo que realmente mantenía viva a una especie era la capacidad de creer en algo más grande que ellos mismos. En la celda Marcus se recostó con el cuerpo dolorido, pero con una sonrisa en los labios, porque sabía que la batalla invisible estaba inclinándose a favor de la humanidad y que muy pronto el Imperio Dravik descubriría que había enemigos que no podían derrotarse con armas ni con cadenas en la vasta base estelar Dravik. Las tensiones crecían como corrientes subterráneas imposibles de contener. El comandante Brocan caminaba con pasos pesados por los corredores, intentando convencerse de que el control aún le pertenecía. Pero en su interior sabía que la situación se le escapaba de las manos. Cada palabra del humano había resonado en los pasillos, en los dormitorios y hasta en la sala de entrenamiento. Y aunque las órdenes eran claras y duras, nadie podía impedir que las ideas viajaran invisibles de mente en mente. Brocan había solicitado una reunión privada con los demás comandantes para decidir el destino de Marcus, pero incluso en esa sala fortificada percibía que algunos dudaban. Marcus permanecía en la celda de la base con los brazos encadenados y el cuerpo cubierto de heridas, pero en su mente había una calma extraña, porque entendía que todo lo que había hecho hasta Henier entonces había cumplido su propósito. Las palabras ya no le pertenecían. Viajaban solas en las bocas de soldados que jamás pensó que lo escucharían. Había sembrado lo único que podía derrotar a un imperio que se creía invencible, la certeza de que la esperanza era más poderosa que el miedo. Mientras cerraba los ojos, pensaba en la tierra, en los campos verdes que nunca volvería a ver, y en los rostros de aquellos que habían luchado antes que él. Sabía que quizá no saldría con vida de la base, pero también sabía que su sacrificio sería recordado. Krell no podía dormir desde el día en que escuchó a Marcus hablar en el consejo. Su mente se llenaba de imágenes de su infancia, cuando su madre le susurraba canciones que hablaban de tiempos antiguos y héroes olvidados. Había pasado años convenciéndose de que esas canciones no tenían valor, que sólo la fuerza y la obediencia lo mantenían con vida. Pero al escuchar al humano, había comprendido que su especie había perdido algo vital. Durante su turno de guardia, decidió arriesgarse y se acercó de nuevo a la celda. Allí vio a Marcus debilitado, pero con la mirada encendida. Krell le preguntó por qué sonreía a pesar de todo, y Marcus respondió que sonreía porque podía ver el cambio en sus ojos. El joven Dravik no supo qué decir, porque jamás nadie lo había desarmado con tanta sencillez. No era un discurso largo ni una historia grandiosa. Era apenas una frase que lo había golpeado con la fuerza de una verdad oculta. Marcus le habló entonces de cómo la humanidad siempre había confiado en los jóvenes para llevar las historias hacia adelante, porque cada nueva generación tenía la tarea de decidir si las semillas germinarían o se marchitarían. Krell sintió que algo dentro de él se quebraba como una muralla cayendo, y por primera vez en su vida se permitió pensar que tal vez el Imperio Dravik no era eterno. Mientras tanto, en las barracas los rumores se multiplicaban. Algunos soldados repetían frases del humano sin darse cuenta. Otros imitaban su resistencia en los entrenamientos, levantándose una y otra vez, después de caer. Los oficiales de menor rango
Trataban de silenciarlos, pero cuanto más prohibían hablar del prisionero, más crecía la curiosidad. De la tropa Brocan percibió ese peligro y decidió que debía acabar con Marcus de una vez por todas. Planeó ejecutarlo públicamente frente a toda la base, convencido de que ver su muerte rompería cualquier duda restante. Los demás comandantes aceptaron la propuesta, aunque algunos lo hicieron con reservas, porque temían que el espectáculo se convirtiera en lo contrario de lo que pretendían. La noticia de la ejecución programada se extendió con rapidez. Los soldados fingían indiferencia, pero en el fondo aguardaban con expectación, no por el castigo en sí, sino porque querían volver a escuchar al humano. Antes del final, Marcus, al enterarse, no se mostró sorprendido. Al contrario, lo consideró como la culminación de todo lo que había sembrado, porque entendía que el momento de su muerte sería también el momento en que sus palabras resonarían con más fuerza. Recordó entonces otra historia de su infancia, la de un guerrero que se mantuvo en pie, incluso sabiendo que no podía ganar, y que al caer su ejemplo encendió la llama de toda una nación. La noche anterior a la ejecución, Krell tomó una decisión que cambiaría su vida. Entró en la celda de Marcus con sigilo y le ofreció liberar sus cadenas. El humano lo miró con gratitud, pero negó con un movimiento de cabeza diciendo que escapar no era su destino, que la verdadera victoria no estaba en huir, sino en permanecer de pie frente a todos y mostrar lo que significaba ser humano. Krell sintió un nudo en la garganta porque comprendía que Marcus aceptaba su muerte como parte del relato que debía dejar tras de sí. Le prometió entonces que él mismo mantendría viva esa llama, y que aunque fuera un Dravik, llevaría aquellas palabras como si fueran parte de su propio espíritu. Cuando llegó el amanecer artificial de la base, los soldados se reunieron en el gran hangar, donde se había instalado la plataforma de ejecución Brocan. Subió al estrado con paso firme, proclamando que aquel sería el día en que la disciplina triunfaría sobre la ilusión. Los gritos de aprobación llenaron el aire, pero también se mezclaban con un silencio expectante. Marcus fue conducido al centro con las cadenas, arrastrando detrás de él, y aunque su cuerpo estaba débil, su mirada se alzaba como una antorcha. Era el momento decisivo, y todos lo sabían, tanto él como sus captores, porque allí se decidiría no solo el destino de un hombre, sino el inicio de una grieta en el corazón del imperio. Dravik, el hangar de la base estelar, estaba colmado de guerreros Dravik, filas enteras de armaduras negras reflejando la luz blanca de los proyectores, y un silencio pesado que contrastaba con la ferocidad que solían mostrar en combate. El comandante Brocan levantó su brazo señalando al humano encadenado con la intención de mostrar a todos que aquel sería el fin de una ilusión. Marcus se mantuvo erguido con las heridas abiertas y la respiración áspera, pero con la mirada más firme que nunca, porque sabía que en ese instante su voz tenía un poder mayor que cualquier arma. Cuando los guardianes lo colocaron frente a la multitud, Marcus habló con calma relatando una última historia, la de un pueblo pequeño en la tierra que había sido arrasado por enemigos mucho más poderosos, pero en lugar de rendirse, decidieron reconstruir piedra sobre piedra, casa sobre casa, y generación tras generación
hasta convertir aquellas ruinas en una ciudad que brillaba con más fuerza que... Antes dijo que esa era la esencia de los humanos, que siempre encontraban una manera de levantarse, aunque el universo quisiera aplastarlos, porque los mitos no eran cadenas, eran llamas que encendían corazones, y lo que hoy parecía derrota mañana podía transformarse en victoria al escuchar esas palabras. Algunos Dravik bajaron la vista incapaces de sostener la mirada de aquel prisionero. Krell sintió que el pecho le ardía y comprendió que no podía permanecer en silencio. Dio un paso al frente rompiendo la formación de soldados y proclamó que lo que el humano decía no era debilidad, sino fuerza verdadera, porque sin propósito la fuerza era solo vacío. Su voz resonó inesperada, y otros jóvenes comenzaron a mirarse entre sí, con dudas y chispas de valor. Brocan rugió de furia ordenando silencio, y levantó su arma para poner fin, de una vez, a la farsa Marcus. Alzó la cabeza, y en lugar de suplicar, pronunció su última frase. Dijo que podían encadenar un cuerpo, pero no podían encadenar una idea, y que mientras hubiera alguien dispuesto a creer la humanidad, nunca estaría sola. Ese eco atravesó el hangar, y en ese instante, incluso los que lo odiaban, sintieron un estremecimiento, porque comprendieron que aquello no era solo la voz de un hombre, sino la voz de toda una especie. Frokan apretó el gatillo de su arma, pero el disparo que debía sonar quedó ahogado por un rugido distinto. El rugido de soldados Dravik que empezaban a protestar. Krell se interpuso entre Marcus y el comandante, desafiando a la autoridad máxima de su pueblo, un acto impensable en cualquier circunstancia. Y sin embargo, lo hizo porque ya no podía volver atrás. Otros lo siguieron, algunos gritando que no podían silenciar a alguien que había demostrado más coraje que todos ellos juntos. Brocan trató de imponer orden con amenazas, pero descubrió que la disciplina que siempre había sostenido a su ejército se quebraba como vidrio bajo presión. El caos estalló en el hangar, con voces enfrentadas, algunos defendiendo la ejecución y otros exigiendo escuchar al humano. Una vez más, Marcus observó todo con serenidad. Sabía que no necesitaba escapar ni luchar, porque lo que había venido a hacer ya estaba completo. Su sacrificio había encendido una chispa en los corazones de aquellos que jamás habían imaginado dudar. Y esa chispa no se apagaría aunque él cayera. Sus labios se curvaron en una sonrisa tenue mientras cerraba los ojos y se dejaba llevar por la certeza de que la humanidad había vencido no con armas ni con fuerza física, sino con algo mucho más profundo, con la capacidad de inspirar en los días siguientes. La base estelar fue un hervidero de rumores. Algunos decían que el humano había muerto, en el hangar otros que había sido rescatado en secreto. Lo único cierto era que su voz seguía viva, porque los soldados repetían sus frases en pasillos y entrenamientos como si fueran versos sagrados. El nombre de Marcus se convirtió en un símbolo de resistencia, y para muchos Dravik fue la primera vez que se preguntaron si el poder verdadero estaba en el acero o en la esperanza. El imperio no volvió a ser el mismo, porque dentro de sus filas comenzó a crecer una memoria que no podía destruirse. Así fue como un solo humano prisionero y encadenado
logró lo que ninguna flota había conseguido: romper el silencio de un imperio y recordarles a todos que los mitos humanos no eran fantasías, sino la prueba de que la especie más frágil del universo era también la más indomable, porque mientras existiera un corazón humano latiendo, habría siempre una chispa de esperanza capaz de cambiar el destino.